Entonces, para este tema de la comunicación me parece muy importante. eh, um, yo manejo el tema artístico, ¿no? Digamos que es algo más, podría considerarse dentro de un medio de comunicación, ¿no? Pero me parece muy importante el plano de cómo estoy abordando toda la comunicación dentro de lo psicológico, la salud mental, la terapia, que se da de a dos, ¿no? Comúnmente es entre el paciente y el terapeuta y otras veces en las terapias de grupo, ¿no? Comencé hace un par de años a dar formaciones a psicólogas, psicólogos o personas especializadas en el acompañamiento a la salud mental para introducir en la perspectiva de género, ¿no? O en todo esto que se desarrolla alrededor del género en la salud mental. La comunicación, lo que yo quería aportar al fin y al cabo hoy, tiene que ver con este plano más micro. O sea, lo que os quiero aportar desde la experiencia y desde lo que voy trabajando es, precisamente me parecía interesante traer hoy los lugares que cogemos ya solo para querer hablar de cómo nos comunicamos, ¿no? Como se ha descrito un poco este webinar, ¿no? Lo hablaba con Pilar, ¿no? El día que nos reunimos, este tema de las minorías, ¿no? Lo trans como una minoría. Me parece interesante abordar esta cosa del estudio de la alteridad, ¿no? Que se ha venido dando mucho como una población que se declara a sí misma mayoría, declara minoría a otra, que a la vez se puede también autodeclarar como minoría, se crea como estas dos formas, ¿no? Estas dos cajas, estas dos formas de nombrarse, y una estudia a la otra y empiezan a hacerse estudios trans y empieza a la gente querer especializarse en lo trans y bueno, me parece interesante esto, plantear que no estamos hablando de estadística, que esto no va de un tema de que es que hay poca población de un modo y que hay mucha población de otro y que ese es el conflicto y que es una cuestión estadística, ¿no? Creo que ya tomar este lugar, ¿no? de la mayoría y de la minoría y que desde ahí se crean muchos estudios porque está habiendo un boom, ¿no? De pronto a la gente le interesa mucho, le da mucha curiosidad, todo esto de lo trans. Me parece más interesante, bueno, pues empezar a plantearnos qué le pasa a esa supuesta mayoría, ¿no? Eh, cómo es que de pronto hay tanta curiosidad, cómo es que de pronto se dan tantos estudios, tantas homologaciones. Evidentemente hay un interés económico, esto para mí está muy claro. Yo soy muy idealista, pero también creo mucho en el materialismo y creo que hay un punto materialista muy fuerte del capitalismo, ¿no? En el que de pronto, bueno, hay mucho interés económico, ¿no? Y también de clase social y de desarrollo profesional, ¿no? Como en esta diversidad, ¿no? Que de pronto se nos vende con los estudios y con los diplomas. Pero a mí ya me interesa más saber eso, qué le pasa a esa supuesta mayoría. Uno, ¿por qué le interesa tanto? Y dos, ¿qué les pasa en ese momento de la comunicación, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona cis cuando se aproxima a una persona trans, ¿no? Me interesa bastante más que estudiar las infancias trans, y si es fruto de un trauma, no es un trauma, o qué le pasa, o si hay algo en su... ¿no? Porque antes era que el género está en los genitales y ahora que está en el cerebro, ¿no? ¿Cuál es esa cosa del cerebro? ¿Hay un cerebro trans? Vamos a estudiar, ¿no? Ahora, que resulta que es un tema... Bueno, todo esto a mí personalmente y profesionalmente me viene interesando más preguntar y preguntarme si dentro de esta estructura que es el género, es una estructura, es como otras, ¿no? Es un eje más, está la racial, está la de la clase, está la de las capacidades, ¿no? El capacitismo, está el género, ¿no? Y dentro de esta estructura, que es una estructura ciertamente violenta, porque es jerárquica, no es una estructura simplemente jerárquica,
Entonces, desde la jerarquía hay relaciones de violencia, ¿no? De poder, de violencia. La experiencia trans, digamos, simplemente representa una de esas experiencias que recibe ciertamente mucha violencia. Es una experiencia de género, ¿no? Dentro de esa estructura. Cuando una persona cis se aproxima a una trans, me parece eso, como empezar a preguntarnos qué sucede ahí en ese momento comunicativo, ¿no? En ese momento de encuentro. Como yo desarrollo las formaciones a psicólogas, a psicólogos, es invitando con dinámicas, con prácticas y con también cargas teóricas, invitar a que se pregunten qué les pasa con su género, ¿no? Vienen mucho Se viene mucho con mucha búsqueda de conocimiento, ¿no? Quiero saber las teorías, quiero saber el manual de cómo hablar a una persona trans, quiero saber estos tips, quiero saber como si la persona trans fuera existe una persona trans a la que tú tienes que saber hablar. Me parece más interesante empezar a preguntar por qué tanta ansiedad, por qué tanta angustia, por qué tanta necesidad de un marco teórico. Y ahí profundizaría, sea cual sea el lugar profesional que tenga, ¿no? Que tengáis en concreto ahora vosotros o el interés es el que estéis aquí, ¿no? Independientemente de si te estás acercando a esa persona trans para ayudarle, para acompañarle, o porque es tu jefe, o porque resulta que tu hermano, porque desde mi lugar yo me parece mucho más propositivo preguntarse qué te está pasando a ti, ¿no? Esta ruptura del binarismo creo que simplemente nos da esta oportunidad. El binarismo, la oportunidad de, si tienes de pronto un trato con una persona intersexual, que es, bueno, la intersexualidad es una variación entre cromosomas, genitales y hormonas, ¿no? Hay una alineación que se dice que te hace macho y otra que te hace hembra. Hay personas que la combinación entre estas tres no les dejan ni en macho ni en hembra. Bueno, preguntarte qué te pasa con los genitales, ¿no? Porque si te empieza a dar ansiedad, angustia, nervios, una persona intersexual. Si el encuentro con una persona trans te genera esto, preguntar qué te está pasando con tu género, ¿no? Qué pasa con tu, al final, decisión o no decisión, si alguna vez te has preguntado si tú lo has decidido, si no lo has decidido, qué espejo te está haciendo esta persona, ¿no? Igual que te pasa con un encuentro con una persona homosexual, ¿no? O pansexual o con determinada orientación sexual o asexual. ¿Qué te pasa con tu sistema de parentesco? ¿Qué te está pasando con tu sexualidad? Me parece más interesante las preguntas hacia adentro porque ahora hay 200.000 manuales, cursos, teorías. Algunas a mí me parecen más aberrantes, otras menos. Pero bueno, tanta hambre y tanta querer que alguien te explique y querer saber, eh, no sé, será por mi momento vital, pero estoy un poco más de mirar hacia adentro y que cada cual sea honesta con sus propias respuestas y que se supervise todo lo que necesite, sea cual sea su ámbito, que tengas un lugar, un espacio donde hacerte estas preguntas de verdad, ¿no? Y no solo para quedar bien, y no solo para cumplir, y no solo... Es un poco aprovechar la oportunidad, si tienes un encuentro con una persona trans, de mirarte tú, no mirar tanto hacia ese cuerpo donde al final la sociedad está poniendo mucha carga. Parece que yo como persona trans, me incluyo, tenemos de pronto el lugar y de pronto tenemos como la misión de que el resto de la gente nos entienda o incluso, ¿no? O a veces la culpa, ¿no? Se nos echa la culpa del binarismo, se nos echa la culpa de los estereotipos de género, ¿no? Bueno, creo que es más interesante esa supuesta mayoría, en la que no sé si os consideráis pertenecientes o no, preguntarse, ¿no? Si de verdad es tanta mayoría, si alguna vez os habéis tenido que hacer ciertas preguntas, si no os las habéis hecho, por qué, y considerar cada encuentro y cada momento comunicativo con alguien que se salga de ciertos binarismos para preguntarte qué tal vas con lo tuyo, ¿no? ¿Qué te ha sucedido a ti? ¿Te encaja en lo que te mueves? ¿No te encaja? Y en vez de este tema de aprender nuevas normas,
para no faltar al respeto, para quedar bien, para no parecer o para no exteriorizar lo que te pasa. Preguntarte más por tu angustia, por tu ansiedad, por qué necesidad, qué te está pasando, ¿no? Y probablemente cuando una se mira un poco más y aprende un poco más sobre sí, tiene menos necesidades de que el otro le explique y tener que estudiar y tener que aprender cómo hacer bien las cosas, ¿no? Porque de hecho seguramente tengas más tranquilidad y entonces te conviertas en una persona bastante más respetuosa sin tener que forzarte para ello ni aprender la norma para que nadie se dé cuenta, ¿no? De en realidad lo que te está pasando. Esto sería un poco lo que yo os pondría. Y sí, creo que ya está. Muy bien, Bruno. Bueno, te agradezco que ha sido una capacidad de síntesis muy provocadora y que además hemos ahorrado tiempo, que nos queda más tiempo para el diálogo. Entonces, muchísimas gracias. Así que fantástico. Estábamos con algunos problemas con Lu que no lograba conectarse. Entonces al final se conectó por el teléfono. Entonces vamos a ver, Lu, ¿estás ahí? Sí, correcto, estoy aquí. Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada, saludarles a todos y ya en un estado un poquito más avanzado en mi charla te diré que te fueras a la diapositiva número 20 directamente, ¿vale? Entonces, creo que hoy la pregunta más así es ¿cuál es el rol del cine, del arte en este cambio de representación mental que está ocurriendo? Y mirar desde esta perspectiva trans, pues intentar dar lo que uno conoce desde el mundo del cine y que ustedes puedan extraer de aquí lo que consideren, ¿no? Entonces, ojalá y todo esto fuera un ejercicio que sí, que pudiéramos hacer con todas las minorías y no solo el mundo trans, el mundo queer, el mundo no binario, sino que todos nos consideráramos en un momento dado parte de esa minoría que no pertenece a una masa que parece enfervecida con la novedad o con las modas, ¿no? Bueno, intentaré concretar un poquito más, ¿no? Dentro del cine, siempre tenemos unos roles que la gente hace el tiempo, no sé si se lo ha planteado, pero parece que están sirviendo para hacer modelos, como antes nos servían los libros de texto cuando leíamos la mitología o cuando nos acercábamos a ver en profundidad alguna cultura, ¿no? Hoy día parece que el mundo audiovisual ha acaparado por completo nuestra mirada y nuestra escucha. Y ya no nos escuchamos a nosotros mismos, sino que vemos lo que está en el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué es ser minoría? ¿No? Tanto que parece que somos minorías los que nos sentimos algo diferente y que nuestros cromosomas y hormonas están en una variación que no sintoniza con esa gran mayoría, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la mirada del otro y directamente en esa mirada encontramos que nos culpabilizan o que nos reciben con incredulidad, ¿sabes? Son miradas incrédulas, ¿no? Hacia algo que se sale de la norma, que está fuera del marco, que está fuera de la, digamos, está siempre en los márgenes de lo que se ha considerado canon normal. Entonces, ¿cómo cambia esa perspectiva cuando en el espacio nos reciben, nos escuchan y no nos están mirando con esa mirada inquisidora, observadora o tratando de recibir, ¿sabes? Yo entiendo que es duro recibir el horror o la visión de algo que no es normativo. Lo llevo hasta entender, pero no comprendo que la mirada del otro sea recibirme con horror.
porque le rompo sus estereotipos, porque no entiende cómo me muevo, ¿vale? Entonces, en el mundo del cine, últimamente hay una gran apertura, incluso hemos llegado a conseguir, el mundo queer ya tiene un Oscar dentro de la academia, ¿no? Recientemente, de antes de ayer. Pero lo cierto es que en el día a día todos podemos sentirnos que somos la minoría. ¿Quién de ustedes en sus oficios no se siente minoría de vez en cuando? Por la forma de pensar, por la forma de proceder o por la forma de actuar. Está fuera de los cánones habituales, pero que quieren ustedes establecerlo. Pues es algo parecido. Nuestros compañeros no son realmente compañeros, son las personas con las que debemos de trabajar al día a día y no pensamos igual, no, pero nos vamos mimetizando. Y en esa mimesis parece que el mundo entero se ha abocado a ser un reflejo de modelos del audiovisual. Hasta ahora se nos ha transmitido mitos, leyendas, cuentos audiovisuales dispuestos a universalizar siempre todas las historias que son reflejos de conductas sociales. Pero ¿se imaginan cómo seríamos sin modelos? ¿Que no encajen en ninguno de ellos? ¿Cómo actuamos en el día a día sin modelos aprendidos? Si nos hacemos esa pregunta para adentro, parece como que algo podría decir, ¿quién es uno mismo y quién interpreta el papel en su vida? Bueno, después de este gran resumen de muchas cosas que espero que no les haya resultado demasiado abstracto, paso a concretar en una diapo. Pilar, si puedes poner la diapo número 20, te lo agradecería. ¿Es esta que para dice, que la vieran, ¿no? que dice mitología tribu esta? Correcto. Vale, espérate un segundo. Un segundo. Entonces, si estamos. Espera, un segundo. ¿Te aviso? Espera, es que tengo que agrandarlo un poquito. Bueno, no sé si... Que como es un PDF no puedo ponerlo a pantalla completa, pero yo creo que se ve. Yo creo que se ve, ¿eh? Vale. Sí, bueno, aquí lo están viendo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hola. Bruno, ¿me confirmas que se ve? Se ve. Sí. Perfecto. Vale. Bueno, aquí es un resumen que he intentado traducir una idea de Alexander McDowell. Les cuento brevemente. Alexander McDowell es un diseñador de producción. ¿Qué hace un diseñador de producción? Pues es Dios, crea la imagen de la película a la semejanza de lo que él considera. ¿Qué ocurre? Que él hizo Minority Report y es una película que creó un antes y un después en la época del cine. ¿Y por qué me refiero a él? Porque fue el primero que estudió transversalmente diferentes disciplinas. Él, para crear la película de Minority Report, conoció todos los estudios avanzados de sociología, de psicología, de tecnología, de ciencias. ¿Cómo era posible imaginarse un mundo futuro? Y él hizo un estudio transversal en el cual incluyó esta fotografía del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué decía esta fotografía del mundo? Que desde que el mundo es mundo, nos ha gustado contar historias. Desde que la tribu se reunía a través del fuego, contábamos historias. Y que hasta el siglo III a.C. Tenemos algunas dataciones que se contaban bastante bien las historias. De hecho, nos han llegado algunos cuentos presentes en libros como todas estas historias escritas desde hace 64.000 años atrás, la friolera de esos tiempos, recibimos cosas escritas y la literatura va tomando forma de mitología y se va metamorfoseando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, cuando aparece la imprenta, podemos dejarla plasmada, ya no solamente en tablillas de barro, sino que también las podemos dejar en la impresora. A partir de la impresora se dispara todo el mundo de cómo contamos las historias en fotografía, en cinematografía, vamos haciendo teatro inmersivo, la realidad virtual, la interactividad, la transformación de la narrativa global es
un hecho a 2015. O sea, antes de que ocurriera este cambio de paradigma ya se estaba haciendo una transformación de la narrativa global. Y en esa forma de narrar tengo que volver un poquito más atrás, a 1300, 1400, cuando la caza de brujas está en pleno auge. Resulta que ahí hay una incisión en el tiempo de cómo se cuenta el género. Y a partir de esa incisión en el tiempo, pues Silvia Federici tiene una serie de historias y demás que todo el mundo puede leer si se hace a sus referencias. Lo cierto es que en este plano global del mundo nos están diciendo que según cómo contamos las historias, así aparecen en la transformación de la narrativa global, no solo en el audiovisual, sino en la mente humana. Y eso es algo interesante, ¿no? Es la transferencia del saber y conocer a través de las cosas. Si ese saber y conocer, hemos dicho en 1300, que todo por cuestión demográfica es femenino y masculino, resulta que hemos dejado fuera a una amplia gama de personas que fueron perseguidas, que fueron quemadas en la hoguera y que han sido siempre ese punto de inflexión en el que se quedaban fuera del marco social económico establecido. Entonces, la gran transformación de esta narrativa e interactividad a través de las redes sociales ha hecho que todas esas minorías empiecen a estar presentes y activándose cada vez más en la presencia de normalizar que también existen. Y ahí es donde andamos. Hacia dónde llegaremos hacia los 2030, 2040, dependerá mucho de cómo contemos la historia. Ante eso, cabe un poco echar el freno aquí y decirles, imagínense un mundo, pasa la diapositiva 21, porfa. Vale. Es la siguiente, Imagínense, ¿no? Sí, correcto. Sí. Imagínense un mundo en que esto ya está prototipado desde hace ya bastante tiempo, pero en el que el sistema, el lugar, los hacedores, la cultura y el cuerpo estén en una armonía que vaya haciendo que todo fluya. Siempre que las miradas sean limpias y no prejuiciosas. Entonces, ese es el gran desafío, no volvernos a tener una mirada de bebé cuando entra alguien en una consulta y no estar con los prejuicios de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, sino escucharlo como si escucháramos a otra persona con el mismo respeto que merece y no fijándonos solamente en su estética o en su ética, sino que es una persona más, aceptando a la otra persona que está enfrente tal y como la vemos. Pues claro, nuestro ojo está tan acostumbrado a los prejuicios que los tenemos tan metidos en nuestra órbita que nos olvidamos de ese puntito de conexión. Ser humano a ser humano. Todos somos minorías, todos nos vamos a la cama por la noche y cada uno duerme como puede, con la conciencia cada vez más tranquila de ser uno mismo. Hasta aquí un poquito es la exposición que he tratado de prepararles hoy para situarles entre el mundo del cine, lo que es contar historias y el respeto hacia las minorías. Muchas gracias, Lu. Muy interesante, muy provocador también. Entonces, tenemos pensado, ahora voy a explicar un poco cómo procederemos. Además, les agradezco porque nos han regalado unos minutos que serán preciosos para el diálogo final y para este momento de networking que haremos ahora. Entonces, primero, recordar a las personas que se sumaron después que quienes quieran que podamos hacer una lista de contactos, persona, nombre de la persona, email, cargo actual y dónde trabaja, como para poder generar redes y poder escribirnos,
yo haré llegar esta lista de las personas que autoricen que yo pueda compartir sus datos con quienes están aquí, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto, para que lo pongan en el chat, yo, nombre, apellido, autorizo, porque claro, yo os buscaré en la lista de inscritos y aquí no siempre aparecen los apellidos, entonces es importante poner en el chat el nombre, el apellido y la autorización. Dicho esto, entonces ahora se trataría de que vamos a hacer 2 momentos de networking, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué me ha provocado lo que he escuchado? Esta es la pregunta. ¿Qué me ha provocado lo anterior? ¿Qué me ha provocado qué ideas, qué preguntas, qué lo que sea, ¿no? En ese sentido. Entonces, ha habido algunas ideas muy importantes que a cada uno le habrán resonado de manera diferente. Y en ese sentido, quiero repetir solo algunas preguntas, ¿no? ¿Qué me pasa con mi género? ¿No? Ruptura del binarismo. Preguntas hacia adentro. ¿Se imaginan cómo seríamos sin modelos aprendidos? ¿No? La transferencia del saber, conocer a través de las cosas, según cómo contamos las historias, esto aparece en la mente, ¿no? Para dar algunas ideas sueltas de lo que se ha dicho ahora. Entonces haremos ahora, no sé cuántas personas somos, haremos grupos de 3 personas al azar, ¿no? Y habrá 15 minutos, y ustedes van a quedar en un grupo con otras 2 personas y tendrán 15 minutos para hablar con estas personas de lo que les haya provocado esta primera parte. Importante, generar un espacio de escucha recíproca, de conocimiento recíproco, de buscar que haya tiempo para que cada persona tenga espacio de hablar, ¿no? Cuando terminen los 15 minutos, les traeremos rápidamente de vuelta y haremos grupos de 6 personas. Mismo ejercicio, ¿no? No será matemáticamente lo mismo, digamos, pero digamos que, vale, entonces, ahora yo voy a, no sé si Bruno o Lu quieren agregar alguna cosita. Sí, se me quedó una cosita en el tintero y es la recomendación más adelante de cuando alguien tenga tiempo y les interese de leer una tesis o partes de las tesis que ha promovido Vicente Monleón Oliva, que es sobre el malo de la película, donde hay un estudio de la maldad en la colección cinematográfica de clásicos Disney desde una pedagogía crítica. O sea, hay ya muchas teorías que se han pasado a hacer tesis y están fundamentando que los datos demográficos, la estética y la ética se han ido tratando de tal forma en el mundo audiovisual que está haciendo mucho hincapié en la evolución humana. Perfecto, muchísimas gracias, Lu. Yo me despido de las personas que estarán viendo esta grabación en diferido. Desde este momento ya no hay más grabación, así que muchas gracias por haber escuchado y nosotros nos quedamos